vamos a estar hablando en los próximos minutos de vivienda, de construcción, porque esta semana el gobierno dio a conocer una serie de medidas con las que busca reducir el precio de las viviendas. En resumen, abrió un proceso de participación ciudadana para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción con una mezcla de ajustes para facilitar también la construcción. Y en paralelo, en el proyecto misceláneo de reactivación, como les comentábamos antes, se va a estar incluyendo la suspensión temporal del IVA para la construcción. Eso según lo que han dicho algunas autoridades de gobierno. Bueno, para ahondar en el efecto en la industria, nos acompaña Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Slaven, un gusto tenerte con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Slaven, las medidas anunciadas son básicamente extender la vigencia de los permisos de edificación, aumentar la densidad habitacional, reducir exigencias de estacionamiento, facilitar la figura del conjunto armónico. Aquí estoy leyendo, me hice un torpedo obviamente porque son varias las medidas. Rebajar requisitos y permitir que proyectos aprobados pero aún no recepcionados puedan acogerse a las nuevas reglas. Ahora, dando una lectura rápida, pareciera ser que son medidas para apuntalar a la oferta más que a la demanda, ¿no? A ver, que esto parte de un diagnóstico correcto que se hace desde la propuesta del Ejecutivo, en el sentido que hay que hacer dos cosas. Primero, tienes que, como mencionabas tú, la demanda. Hay que hacer algo respecto de lo que ya está construido, que se construyó a altos costos y que hoy día está completamente desacoplado también del nivel de ingresos de las familias, y son las familias las que están esperando por esas soluciones y por las cuales las que más nos tienen que importar en esta discusión. Eso es lo primero. Entonces tienes que pensar en demanda en el corto plazo, pero tienes que pensar en oferta en el largo plazo, en el mediano y largo plazo. Entonces lo primero es medidas de demanda que apunten a dar salida al stock existente y hacia adelante tener cómo abordamos de mejor manera la discusión urbana para construir mejor, aprovechar mejor los espacios públicos, ¿sí? Aprovechar mejor los corredores de transporte y tener estas lógicas de mayores... básicamente no me gusta hablar de densidad o densificación, es una mejor utilización del suelo. En el fondo, tú cuando tienes zonas que están muy bien servidas, que están muy bien conectadas, lo responsable socialmente es que esos espacios se ocupen intensamente, porque nosotros como país hemos construido, hemos agregado una infraestructura que tiene que ser muy utilizada. En el fondo necesitamos esos espacios, de lo contrario estamos tirando plata a la basura. Bueno, ahí viene toda la discusión también sobre qué tan denso debiesen ser esos territorios. Lo vimos hace ¿cuántos años ya? Fue los mal llamados quitos verticales y la discusión que se provocó en torno a eso. Pero como decías, esto es parte de un diagnóstico de mejor utilización porque en este minuto es caro construir. Es caro porque además no tienes solamente con la cantidad de suelo que tú ocupas. El suelo, acuérdate, se ocupa para los lados y se ocupa también para arriba. Pero también tiene que ver con los costos asociados a estándares, a normas y exigencias que se fueron haciendo y que además son administradas por un aparato estatal que es súper descoordinado entre sus oficinas, y eso hace que los trámites, la llamada la permisología, ha hecho que los costos de desarrollo y los tiempos de desarrollo sean muy largos, muy altos y muy largos. Y eso también le pega a los costos y también le pega, de nuevo, a la posibilidad de las familias de acceder a la vivienda. Entonces, tiene que ver con la intensidad de uso del suelo, tiene que ver con la facilidad de generar esos desarrollos para cumplir, o sea, con esta responsabilidad que tenemos en términos de generar esa oferta que sea asequible para las familias. Ahora, hablabas ahí del acceso a la vivienda. ¿Estas medidas reducen efectivamente los costos de la construcción? O sea, apuntan claramente en esa dirección. Yo creo que es bien importante no generar expectativas también desmesuradas. Acá han pasado varias cosas. Respecto a las medidas tributarias, ahí está el titular, pero no están las bajas específicas. Todavía no sabemos cuál va a ser la propuesta en términos de la implementación efectiva. Claro, porque esta es una especie de consulta ciudadana, ¿no? Hay dos cosas que están mezcladas. Tú me preguntabas por oferta y por demanda, ¿verdad? Ya, la medida de demanda de corto plazo es esta exención del IVA por 12 meses para las viviendas que ya están construidas. Sí, eso se supone que va en el proyecto misceláneo. Eso va en el proyecto misceláneo. No tenemos los detalles todavía, por lo tanto es muy temprano y es muy apresurado aventurarse en de cuánto van a ser los descuentos. Por varias razones. Uno, porque no tienes los detalles, pero también muy importante porque los efectos varían de proyecto a proyecto dependiendo de cuánto peso el terreno. Acuérdense que los terrenos, el suelo no paga IVA, solo la construcción paga IVA. Entonces, qué tan importante es el terreno hace que el efecto sea distinto. Es distinto también respecto, y estos son temas
tributarios súper complicados en términos de cómo operan los créditos de IVA con los débitos asociados. Entonces, no es para nada claro de qué porcentaje va a ser el descuento. Si te fijas, cuando le preguntas a los actores y salen las cuñas en los temas de prensa, todo ese porcentaje es distinto. Sí. Y eso es porque no sabemos. Y sería, y a mi juicio es casi, no sé si irresponsable, pero es al menos apresurado fijar una expectativa de precios, porque también tú le pones la ciudadanía y dices, bueno, quiero mi descuento. ¿Desde cuánto es? Y eso efectivamente no lo vamos a resolver todavía, porque además esto varía de proyecto a proyecto, varía de barrio en barrio, varía dependiendo de la madurez del proyecto en términos de cuánto se ha vendido y cuánto no. Pero además esto es un mercado que es muy, muy competitivo, muy atomizado. Tenemos centenares de desarrolladores en un montón de barrios que interactúan con miles de potenciales clientes, y las decisiones de precios se toman separadamente en negociaciones particulares. Entonces, esto va en la dirección correcta. Efectivamente, esto apunta a mejorar la asequibilidad y facilitar el acceso a la vivienda. Eso es un dato de la causa, y eso es muy positivo. ¿Cuánto y exactamente cómo? No lo sabemos todavía. Esperamos que la discusión sea lo más... que se conozcan los detalles para acotar la incertidumbre, y que la tramitación ojalá sea lo más breve posible. Sí, efectivamente, porque hay también cierto impacto en esa incertidumbre, pero antes de ir a eso, hablábamos también de estos cambios en la Ordenanza General de Urbanismo, con el impacto que puede tener esto en los costos de la construcción. Ahora, ¿qué garantiza que esa reducción de costos se traduzca efectivamente después en una caída en los precios para poder fomentar la demanda? Eso es lo que se busca. Exactamente. Eso tiene que ver con las medidas de oferta que hacen que poder aprovechar mejor el suelo, y una regulación más sensata que nos permita generar oferta más asequible hacia adelante. Si tú permites aprovechar de mejor manera el suelo, efectivamente eso también tiene un impacto a la baja en el costo del suelo del proyecto. Claro, pero el costo para las constructoras. Pero ¿qué garantiza que eso se va a estar proyectando en el precio final? Exacto. Va en esa dirección, y se va a componer de otras cosas que están arriba de la mesa también, pasando en paralelo. Acá el suelo es uno de los componentes. Otro componente que es muy relevante de la propuesta, y creemos que es especialmente valiosa, y es especialmente valiosa tanto en términos económicos, en términos del precio y los costos de desarrollo, pero en particular para la ciudad. Y es que la propuesta incluye una reducción de las exigencias de estacionamientos en torno a los ejes estructurantes de transporte. Entonces, eso en términos del poder generar oferta es fundamental, porque hoy día, cuando el número de estacionamientos está directamente vinculado a las unidades de departamento, eso te exige hacer varios pisos subterráneos de estacionamientos que, cuando tú estás al lado de una estación de metro, nadie los quiere. O sea, son muy difíciles, es muy caro hacerlos, es muy difícil venderlos, y eso termina pasándose al precio completo, porque es una exigencia. Pero es una exigencia además muy tonta, en el fondo, porque tú, como insisto, como país, construiste infraestructura para no tener tantos autos y tantos estacionamientos en esos lugares. Sí. Y al mismo tiempo le exiges que los tengan. Nadie los quiere, por lo tanto nadie los compra, y eso le pega los costos. Efectivamente, es más caro es más difícil vender esos estacionamientos, porque uno pensaría que hay muchos que los arriendan después. O sea, muchos de los habitantes de esos mismos edificios. Los que cuando se logran colocar estos estacionamientos, muchas veces son para un inversionista que está pensando. Exacto. Pero es difícil. O sea, hoy día, comercialmente, el efecto que tiene el incluir estacionamiento es brutal en el negocio, y no tiene sentido, porque eso es lo más, perdona la expresión, pero es lo más tonto de la pregunta, porque tenemos infraestructura para no ocupar autos y estacionamientos, y los exigimos al mismo tiempo, y como la gente no es tonta, efectivamente no los quiere y no los demanda. Entonces ese costo de desarrollo termina dividido y diluido en el costo de los departamentos del edificio, que está aprovechando una buena localización, y tú quieres efectivamente poder aprovechar esa conectividad. Entonces, esa medida, junto con la posibilidad de aprovechar mejor el espacio y quitar o reducir la exigencia de estacionamientos, creemos que está muy bien orientada. Y no solamente en términos de asequibilidad de la vivienda, porque te permite efectivamente reducir los costos, pero también porque para la ciudad es muy razonable. Si por algo estamos haciendo, invertimos ese altísimo. El metro cuesta $100 millones por kilómetro. Es una locura. Entonces, si no lo aprovechamos bien, estamos haciendo las cosas con las patas. Sí, sobre todo por la extensión que también se espera para los próximos años. Ahora, hay una parte de la propuesta que es aumentar la densidad habitacional, que obviamente hace resurgir el debate que se produjo en torno a los, y digo de nuevo, mal llamados, porque también fue una manera finalmente de marginalizar y de empezar a ocupar ciertos prejuicios también para algunas obras, pero de los objetos verticales. Súper interesante, porque de hecho la propuesta, como está planteada,
no aumenta esto es un tecnicismo que no sé si es no, pero bueno, expliquémoslo. No cambia la densidad en sentido de no aumenta el número de personas ¿Ya? por hectárea que se puede. ¿Sí? Lo que sí permite hacer es que se construyan más unidades para un mismo número de personas. ¿Qué significa eso? Que si yo antes podía hacer un departamento para 4 personas, ahora puedo hacer 2 departamentos, uno para 2 personas y el otro para 2 personas. Pero son las mismas 4 personas. Okay. Entonces, no es que ya necesariamente vaya a haber más gente viviendo en el lugar, pero sí vas a poder tener unidades que se asemejan mucho mejor también al tamaño real y estadístico que se está pidiendo ahora. Que tienen las familias en Chile. Nosotros, el tamaño de los hogares se ha reducido drásticamente, esto por cambio demográfico, por una elección en términos de tener familias más pequeñas, pero también por longevidad. O sea, que tienes más personas que viven solas por más tiempo porque sobreviven a su familia original, o tienes más jóvenes que viven solos antes de formar una familia. Ellos no requieren un espacio que está concebido para 4 personas porque son una persona, son 2 personas máximo. Entonces, cuando tú a veces tienes la expectativa de, no, yo quiero que en esta zona vivan familias de 4 y 5 personas, entonces hago una planificación urbana asociado que las unidades sean para eso, pero no hay demanda de eso, no hay tanta necesidad de esas unidades, simplemente esos desarrollos nunca se construyen. ¿Te fijas? Porque o se construyen a un precio que no cuadra efectivamente con la demanda que hay, porque las familias son distintas. Entonces es fundamental tener una discusión seria, y creo que esto efectivamente apunta hacia allá, de para qué tipo de familias hay, no solamente quién quiero que llegue, sino que quién está y qué es lo que se necesita hoy día. Y eso pasa en parte por reconocer que tenemos familias, nos guste o no, ¿verdad? Familias más pequeñas, personas que viven solas, que necesitan acompañarse, no necesariamente dentro, pero con otros adultos mayores, jóvenes que están ahí, y que requieren conectividad, requieren redes de cuidado, y esos son en espacios, de nuevo, bien localizados, con buena conectividad, con buen acceso a servicios. Entonces ahí lo lógico y lo sensato es, más que hacer volúmenes más grandes de construcción, que es lo que a veces más impacta visualmente, ¿verdad? Que este edificio es demasiado grande. Tú no necesariamente quieres que el volumen sea más grande. Lo que quieres es que ese volumen adentro sea aprovechado en unidades que son más acordes con la realidad demográfica del país. Estamos conversando con Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Slaven, tú decías que la suspensión temporal del IVA para la construcción, en realidad es necesario tener ciertos detalles para ver cuál puede ser el impacto en precio. En el caso de los cambios que se están planteando en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿es posible en este minuto calcular cuál puede ser el impacto en los costos? Es más difícil todavía. Perdón, porque acá en el mediano plazo, que es cuando estos impactos tienen, o sea, estas medidas tienen efecto, se mezclan todavía con más elementos que están arriba de la mesa. O sea, hoy día estamos viendo cambios relevantes en las perspectivas de costos de materiales, producto de efectos de segunda vuelta, como estás discutido acá, del aumento del precio del petróleo, por ejemplo. Tienes efectos por ahí, tienes efectos de cambios en normativas. Está por un lado entrando en pleno vigor una nueva norma térmica. Hay un tema de cálculo estructural que también se está ajustando. Y esas cosas te van a llevar hacia arriba, otras te van a llevar hacia abajo. Perdón. Sí. Entonces, tienes elementos que se combinan y se diluyen y se van extendiendo en el tiempo. Por lo tanto, de nuevo, la medida propuesta va en la dirección correcta, creemos que está bien orientada. El efecto exacto que va a tener en términos de quiero mi descuento de X%, imposible decirlo hoy día. Pero, a ver, en economía siempre uno dice, yo voy a proyectar asumiendo que todo lo demás sigue igual, ¿verdad? Sí. Eso nunca pasa. Pero nunca si ocurre que todo sigue igual. Y por lo tanto es difícil. Como si fuese un modelo. No, es que en términos de densidad, porque además tiene efectos de cuánto, un permiso que eventualmente ya sacaste versus uno que vas a sacar después, depende cómo reacciona el mercado también. Porque esto no depende solamente de lo que hago yo en mi terreno, sino que depende de qué hacer que esté en el terreno del frente. Y como esto es un mercado tremendamente competitivo, y donde ninguna empresa, ningún desarrollador va a tener más del 1 o 2% de las unidades en oferta, acá es una selva, una competencia descarnada, en el fondo, y en ese contexto esto ayuda a que todos puedan ofrecer viviendas más asequibles en términos, porque también la oferta puede ser un poco más grande también. Y al final, a nivel de estructura de mercado, nosotros lo que necesitamos es poder ofrecer más unidades porque tenemos déficits, tenemos demandas pendientes, y lo que estamos construyendo hoy día es muy caro. Ha tenido costos muy altos, estamos de nuevo utilizando ineficientemente el suelo, tenemos problemas de permisología que hacen que nos demoremos mucho más de lo que debiéramos, y eso termina impactando gradualmente y crecientemente
en el precio que enfrentan las familias, que son las que terminan posponiendo el tan vilipendiado sueño de la casa propia. Claro. ¿Verdad? Ahora, tú decías, estas medidas buscan facilitar y abaratar costos finalmente para la industria, para que también sean más asequibles para las familias, pero al mismo tiempo también, decías recién, bueno, esto puede llevar también a las empresas a estar más entusiastas a la hora de construir. ¿Eso no genera también un aumento en el sobrestock? De nuevo hay que separar la discusión de corto y de largo plazo. Y de largo plazo. Nosotros hoy día, puntualmente, y como coletazo de la crisis económica derivada de la pandemia y los posteriores efectos, sobre todo de la inflación, el choque inflacionario que tuvimos en 2022, y por eso es que estamos tan asustados hoy día como que pasa con el precio del petróleo en el fondo, y el impacto que tienen en los combustibles y de ahí hacia la canasta. Porque efectivamente el fantasma de la inflación le pega muy fuerte a los mercados y a este en particular. Y se generó un stock a un costo alto, que costó mucho que se vendiera y que todavía no se termina de vender. Entonces ese stock hay que sacarlo, hay que liquidarlo, como se dice, con medidas de demanda. Pero la discusión larga hacia adelante es que tenemos que ser capaces de ofrecer más viviendas a precios más cercanos al nivel de ingreso de la población. Entonces, esto hay que separarlo en el tiempo. Uno, porque tu pregunta es súper pertinente, pero ¿por qué me dices que quieres aumentar la oferta si hoy día no sobra oferta? Exacto. Porque son ofertas que están en niveles de precios distintos y que están a veces descalzadas con los perfiles de demanda. Entonces tú quieres liquidar la oferta que está ahora para generar una mejor oferta hacia adelante para las unidades y más acorde también al volumen de ingresos de las familias, que además esperamos también que en un contexto de mayor crecimiento económico, si todo sale bien, los ingresos promedios también pueden ir aumentando y efectivamente solucionar los problemas de acceso por esa vía también. Acá hay que ayudar desde todos lados. Claro, ahora las medidas que se anunciaron entonces ayudan al acceso a la vivienda en el largo plazo. En el corto plazo es importante entonces apoyar la demanda. Medidas como por ejemplo el subsidio a la tasa, entonces, ¿se debiese mantener? Excelente pregunta. Porque además acá hay un elemento que tiene que ver con lo que está pasando hoy día y lo que va a pasar en 3-4 meses más. Tú mencionaste recién respecto del efecto que esto tiene en las decisiones de compra hoy, la próxima semana, cuando alguien llega a la sala de venta y dice, oye, pero viene esto, mejor me espero un poquito. Eso está pasando. Eso siempre pasa cuando hay cuando se discuten este tipo de cosas. Es natural. Ahora, que sea natural no significa que sea bueno, no significa que ciertamente no es lo ideal. Necesitamos que este tiempo sea lo más corto posible y que el espectro de aplicación sea conocido lo antes posible también para despejar incertidumbre. Eso, primera cosa. Ahora, mientras se discute esto en el intertanto, hay un beneficio que hoy día está vigente, que es el subsidio de tasa, que tiene una garantía hipotecaria y te permite acceder a un dividendo que es del orden de 10-12% menor, que es muy atractivo y muy interesante como en términos de oportunidad para las familias. Y ese tiene un cupo, es 50.000 unidades, un periodo de un año y medio, o 50.000 unidades. Esas 50.000 unidades se van a acabar a mediados de este año. Junio, julio. Ya, pero todavía tenemos algo de tiempo, 2 meses. Pero poco, pero es poco. Entonces, y de hecho lo que ha pasado es que algunas inmobiliarias, también vi un artículo salió en el diario hoy día, que el subsidio de tasa lo que ha hecho es que esto es como mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿verdad? Este subsidio existe, se va a acabar y resulta que mejor yo me apuro, lo aprovecho ahora antes que sentarme a esperar algo que se va a demorar un poco más y cuyo efecto final en precio en rigor no lo conocemos. El subsidio de tasa sabemos exactamente cuánto nos ayuda, sabemos que está disponible y sabemos que quedan pocos. Por lo tanto, también ahí creo que es importante que familias que están evaluando metan eso en la ecuación, porque en el cortísimo plazo eso ha tenido un efecto muy positivo en términos de acceso a la vivienda y reactivación de la industria. Ha sido muy, muy bien valorado por las familias y por las empresas. Y eso probable, o sea, como te decía, estamos calculando junio, julio, de ahí no va a pasar. Porque sacar esto, que ahí eventualmente, y sería súper pertinente, que al menos extenderlo un poquitito mientras se termina la otra discusión parlamentaria que no sabemos cuánto va a durar, y ahí entramos a otras discusiones en las cuales no me quiero meter en términos de la arquitectura legislativa y el diseño de cómo quieres tramitar esto. Ojalá sea lo más corto posible, pero claramente no va a ser agosto. Entonces, el deseo del gobierno es que termine antes de septiembre porque ahí empieza la tramitación del presupuesto, pero de todas maneras es muy difícil, sobre todo un proyecto de ley tan complejo como el que se va a estar presentando la próxima semana, porque va a incluir una serie de medidas que quieren tramitarlas todas juntos, y ahora está la discusión de si se deben tramitar de manera separada o no. Como decías, es un tema político también. Pero nos comentabas entonces que es necesario seguir apoyando la demanda. El gobierno en campaña, en realidad,
el presidente José Antonio Kast dijo que se estaba evaluando mantener esta política. ¿Ustedes tienen alguna información? ¿Se les ha mencionado si es que van a seguir con esto o no? Estamos dedicados al periodismo, investigación. Pero, a ver, en los gremios también es parte del trabajo, es parte ¿no? de la pega. Sí. No, o sea, sabemos que ha sido parte de la discusión, está arriba de la mesa como una opción. El ministro, de hecho, lo deslizó, más que lo deslizó, lo dijo explícitamente como una posibilidad de la extensión del subsidio de tasa durante el periodo de tramitación, precisamente con el objetivo de no frenar la venta hoy con una expectativa incierta mañana. Sí. Y eso es, y creo que es sensato, y el subsidio no va a durar, creo yo, hasta que la tramitación de la exención de IVA se materialice. Por lo tanto, eso ha estado en consideración. No sabemos, tú sabes que siempre estas discusiones, lo que queda o no queda dentro del proyecto de ley, camino al paraíso, hay cosas que se pueden ir ajustando. Entonces, sabemos que está arriba de la mesa, sabemos que es una opción, y creemos que hay un elemento que esto es muy importante. El subsidio, hablamos del subsidio de tasa, de este efecto que tiene en reducir el dividendo. Pero hay otro elemento que viene acompañado del subsidio de tasa y que creemos que es muy pertinente y muy inteligente en su diseño, que es lo que se llama el FOGAES vivienda. Y esa es una garantía que permite que los bancos puedan prestar no solo el 80%, sino que puedan pasarse créditos al 90%, como veíamos en otra época, sin tener costos financieros adicionales. Desde el punto de vista regulatorio. Eso, en términos de mirada de largo plazo, probablemente tenemos que evaluarlo en lógica de que sea una medida quizás más permanente. Porque nosotros en Chile tenemos un muy buen comportamiento crediticio, tenemos una muy buena supervisión bancaria. Sí. Siempre hemos sido responsables en esto. Acá no hay un riesgo, nunca ha habido un riesgo de burbuja como lo hubo en la crisis subprime en Estados Unidos. No entregamos créditos a tontas de locas. De hecho, al contrario, a veces sentido que somos demasiado conservadores en eso. Y por lo tanto, un esquema de garantías que permita a los bancos ir un poco más allá y prestar el 90% también te ayuda mucho en términos de facilitar el acceso. No, y eso es una medida de demanda. Sí, efectivamente, porque además considerando las tasas en este minuto, no estoy pensando en las tasas de los créditos, sino que en los retornos que se esperan en los mercados, está difícil el ahorro. Sí, claro. Y llegar al monto también para el pie va a ser cada vez más complejo. Exacto, y nosotros pasamos por un periodo relativamente corto donde fuimos, no quiero decir audaces porque suena como que uno fuese irresponsable, nunca hemos sido irresponsables en materia financiera. De hecho, creo que ahora la discusión es que nos pasamos un poquito de largo en términos de los criterios macroprudenciales, que se llama, en términos de exigencia. Y creo que es una discusión que es muy relevante de tener como medida de largo plazo para facilitar el acceso a la vivienda por parte de la familia. Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Nos faltó la audacia de decir cuánto iban a bajar los precios. No se sabe, es muy difícil medir. Sería apresurado. Sí, lo sabemos. Muchas gracias, Slaven. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao.